Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Geopolítica 2.0. El día de ayer se están conmemorando los fatídicos años después de que ocurriese el desastre nuclear provocado por el bombardeo en agosto de 1945 a unas islas del Japón, Hiroshima y Nagasaki. Pero lo importante es que fueron dos bombas nucleares que por primera vez en la historia bélica se ejecuta una orden en la cual mueren instantáneamente más de 100.000 personas. Son los 70 años de Hiroshima lo que se están celebrando, se están conmemorando, nos estamos recordando de esa catástrofe, de ese desastre que sacudió las estructuras del mundo. Agotado, por cierto, por 5 o 6 años de guerra en Europa y en buena parte del Pacífico, el mundo, una vez que en mayo de 1945 fueron derrotados los ejércitos de Hitler, los ejércitos alemanes de Hitler, meses después, Japón, ante una situación de hecho, no terminaba de comprender que el mundo se había agotado, ese mundo bélico, esa relación bélica, y que generó grandes tensiones, para lo cual los Estados Unidos, hábil y pragmáticamente, pero con un gran cinismo, hay que decirlo también, lanzaron estas dos bombas atómicas que se están conmemorando el día de ayer con los 70 años de Hiroshima. Era el fin de la guerra, definitivamente. Un Japón ya muy derrotado, hubo de bajar la cabeza el emperador para ese entonces, quien le preguntó a sus generales qué era mucho más importante, el honor del Japón o la sobrevivencia del pueblo japonés. La mayoría de los militares japoneses, como dijeron que era el honor del Japón, fueron destituidos de sus puestos, hechos prisioneros, y Japón tuvo que aceptar, el emperador tuvo que aceptar la realidad de verse humillada, pero que sobrevivió el pueblo japonés y se convierte años después en la gran potencia económica que todos sabemos que se ha convertido el pueblo nipón, pueblo noble, hermoso, valiente, decidido, audaz, que ha logrado imponerse sobre sus precarias condiciones y ha logrado alcanzar estos niveles de desarrollo que hoy ha alcanzado. Lo simpático, lo interesante de esta decisión es que las relaciones internacionales muestran un rostro unilateral, es decir, un solo poder en el mundo que engloba las relaciones, es decir, los Estados Unidos toman la delantera, la hegemonía a nivel mundial gracias al arma nuclear. Sin embargo, meses y pocos años después, como quiera que los Estados Unidos no estaban solo en el ring, con una Europa debilitada, con una Inglaterra en franco proceso de decadencia, con una Francia encerrada en sus fracasos, en sus frustraciones, en general con una Europa destrozada por los efectos de la guerra contra Hitler, sin embargo, no contaron con la sorpresiva aparición de la Unión Soviética, también debilitada por la guerra. 20 millones de personas le costó a Rusia, a la Unión Soviética, donde murieron rusos, ucranianos, bielorrusos, azerbaiyanos, georgianos, de todas las grandes nacionalidades, las repúblicas, todas federadas que conformaban la Unión Soviética. Sin embargo, en corto tiempo, gracias a la tenacidad, gracias a la decisión de Stalin y del Partido Comunista Soviético, que se montaron también en el ring nuclear, apareciendo ellos como los otros contrincantes de los Estados Unidos, es decir, la Unión Soviética con Stalin a la cabeza, se montaron en el ring nuclear. En ese periodo ya había comenzado a aparecer el concepto
geopolítico, la Guerra Fría. Walter Lippmann, un analista y asesor de la Casa Blanca, fue quien bautizase ese concepto de la Guerra Fría que se introdujo en el torrente de la historia de las relaciones internacionales y dio pues inicio a un proceso complejo, dinámico, arduo, difícil, de una guerra, como le llamo, Guerra Fría. Estamos en la Guerra Fría, decía Walter Lippmann. Estamos en la Guerra Fría. Fría, por supuesto, queriendo recordar que estaban enfrentados a la Unión Soviética, que era un país que se congelaba todos los años a unos niveles que su temperatura descendía. Pero creo que lo de la frialdad no era solamente por la cuestión invernal, sino por los efectos que generaba el hecho de que la Unión Soviética también tuviese el arma nuclear. De esa manera, en esos lapsos de tiempos, desde el 45 hasta el 54, 55, se crearon dos grandes bloques militares. Y cuando digo bloques militares, porque es la respuesta militar a las dos políticas que se pusieron en boga en ese periodo. Es decir, el de la OTAN, léase, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conducidos, dirigidos, guiados por los Estados Unidos, y el Pacto de Varsovia, conducido, dirigido, estructurado por la Unión Soviética, creando toda una especie de área vital en la cual ambos dos se disputaban la supremacía en las relaciones internacionales. Esa relación conflictiva entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, encabezando tanto la OTAN por parte de los Estados Unidos como el Pacto de Varsovia por parte de la Unión Soviética, colocó al mundo en varias ocasiones en vilo, para decirlo de alguna manera. El mundo se vio arrastrado por unas tensiones que muchas veces parecía como inimaginable para nosotros en América Latina. El mundo se vio enfrentado a la guerra en Corea, a la guerra en Vietnam, a los efectos que había generado, de lo que hablamos la semana pasada, de cómo esa Guerra Fría había llegado incluso a América Latina, hasta que en el año 62, luego de una multiplicidad de momentos de tensión entre ambos bloques en determinadas áreas del globo terráqueo, aterrizó en América Latina de la mano de Fidel Castro, quien, una vez al separarse de la relación natural, habitual y tradicional que tenía La Habana, es decir, que tenía Moscú con los Estados Unidos, ellos se plegaron, pues, a los designios de la política exterior soviética, colocándose como un peón particular por detrás de la presencia soviética en el mundo. En el año 62 estuvimos conversando al respecto. El mundo estuvo en un proceso de una elevada tensión. Se amenazó al mundo con una hecatombe nuclear justamente por la presencia de unos misiles de lo que estuvimos conversando, repito, la vez pasada, en Cuba de 1962, en octubre de 1962, en La Habana. Solucionado ese problema, solucionado ese impasse, retirados los cohetes, sin embargo, la Guerra Fría se mantuvo. Fueron años posteriores de un recrudecimiento de las tensiones que pasaban por Vietnam, pasaban incluso por África, pasaron por América Latina con el movimiento insurgente, guerrillero, el movimiento insurgente que sacudió las estructuras de América Latina, particularmente de Venezuela y otros más. El escalonamiento, para decirlo en términos de las relaciones internacionales, aumentó. Y el poderío de la Unión Soviética aumentaba también. Su presencia en el mundo era cada vez más visible. Mostraba Khrushchev su dentadura llena de platino, pero que mostraba al mismo tiempo una decisión de avanzar. Sin embargo, hay un elemento que hay que ponderar.
es que ese avance que desarrollaba la Unión Soviética con Khrushchev a la cabeza, luego con Brezhnev, que le sucede por una situación un tanto difícil de explicar, que fue un golpe de Estado, no lo fue, el hombre se enfermó y tuvo que ser sustituido, decía la propaganda oficial comunista de la época. Lo que destacamos aquí, más allá de los individuos que estuvieron al frente de ese gobierno, de ese Estado, como se llamó la Unión Soviética, es que ellos avanzaban muy lentamente. Es un avance que se realizó con grandes dificultades. El sacrificio era enorme por una razón elemental y que tiene que ver con nuestro programa que se llama Geopolítica 2.0. Es el problema del conocimiento. Era un gobierno, un Estado manejado en términos dogmáticos, no permitía la libertad de pensamiento y circunscribía su acción a la investigación con fines exclusivamente militares. El Estado se ocupaba absolutamente de todo, supervisaba absolutamente todo. Era un país que no conocía la nevera, a pesar de que tenía invierno, pero no conocía un destapador tan elemental. Un político venezolano de izquierda muy inteligente fue un día para Moscú, en el año 68, y pidió una Coca-Cola y no la había. Y dice, un país que no conoce la Coca-Cola no puede ser un país que tenga libertades. Lo que interesa aquí destacar es la importancia del hecho que el conocimiento era un conocimiento limitado, en tanto que en Estados Unidos pudo cabalgar en ese enfrentamiento con la Unión Soviética gracias a la ligereza que le permitía el desarrollo del conocimiento. Basta observar el número de universidades que tienen los Estados Unidos y cómo desarrollaron esas universidades los conocimientos que los prestaban a la industria bélica norteamericana, al problema de la seguridad de los Estados Unidos, al problema de la defensa de la idea de la democracia, para comprender que una sociedad abierta era la única que podía salir adelante. En tanto que la Unión Soviética, encerrada en ese dogmatismo de creerse y de sentirse nimbados por la aureola de querer independizar o liberar al mundo de la explotación capitalista, convirtiendo a los hombres en unos borregos, se convirtió pues en un obstáculo para que ese país llegara un poco más adelante. Sin embargo, las tensiones al interior de ese gran bloque militar llamado el Pacto de Varsovia estaban latentes. Hubo un momento en que en el año 56, 55 se produce una rebelión en Polonia, que fue reprimida sangrientamente. En Hungría se produce también una rebelión por parte del pueblo húngaro contra la Unión Soviética. Luego, en el año 68, se produce el desastre del agotamiento del modelo estalinista y el surgimiento de la primavera de Praga, es decir, de querer construir el socialismo con un rostro humano. Y luego, para la guinda que se colocó sobre el pastel, para mostrar el debilitamiento de la Unión Soviética como un proceso paulatino, creciente y cada vez mayor, lo constituyó el intento soviético de apoderarse de Afganistán. El solo hecho, estos diversos elementos, cada uno en su momento, Polonia, Hungría, Checoslovaquia y por último Afganistán, más las tensiones que se habían desarrollado con el gobierno chino, con Mao Zedong, colocaron a la Unión Soviética cercada frente a determinadas realidades, pero también estaban enfrentadas a los Estados Unidos. Pero por otro lado estaban desarrollando la industria bélica, nuclear, espacial, y el costo era muy grande porque el pueblo normal, el pueblo llano, que era el que trabajaba, no disfrutaba, no tenía bienes de consumo, el hambre era muy grande, las penurias eran muy grandes, y ello dio pie pues para que ese granito llamado poder soviético se fuera debilitando poco a poco y colocándose a nivel internacional en una realidad que obviamente lo colocaba ante la necesidad de rectificar, ante la necesidad de cambiar algunas posturas. Como quiera que en la política no todo es absolutamente
homogéneo, sino que existen opiniones, la Unión Soviética confrontó una postura política que la terminó de arrinconar y la terminó de debilitar. Era el famoso proceso que trataba de imponer el presidente Ronald Reagan en los Estados Unidos con la así llamada la Guerra de las Galaxias. Es decir, era un proceso bélico muy moderno, cuya tecnología requería de la libertad de pensamiento, de la libertad de la creación del individuo, el Internet, las computadoras, mientras que los soviéticos andaban con el ábaco, sacando cuentas en los almacenes americanos, con una computadora se resolvía todo en cuestiones de segundos. La Guerra de la Galaxia, mutatis mutandis, o para cambiando algunas cosas que habría que cambiar, significó para el enfrentamiento del este con el oeste, de la Unión Soviética con los Estados Unidos, del bloque occidental contra el bloque oriental, no significó el fin de ese conflicto, por cuanto la Guerra de las Galaxias le llevó al terreno donde los soviéticos no tenían nada que ganar, lo tenían todo que perder, porque era la libertad de pensamiento, era la libertad de que el hombre pudiera crear, que pudiera producir, no bajo el comando del partido, del gobierno, del Estado, sino por una actitud normal de un ser libre en una sociedad que se supone que es libre también. A lo que se le suma el impulso, la explosión del fenómeno de la realidad china, que hoy en día hay quienes acusan a que China utiliza la diplomacia panda. Es decir, esa diplomacia panda, el animal que es muy hermoso se ve desde lejos, muy tranquilo, pero que si te acercas es muy peligroso. Bueno, hoy en día hablan que China utiliza su diplomacia como el panda, encantador, bonito, pero desde lejos. En este caso, los rusos, hoy en día, una vez que se acaba la Unión Soviética, el mundo quedó, o una vez más, los Estados Unidos al frente, solo en el ring. Sin embargo, la realidad muestra que esa soledad circunstancial por parte de los Estados Unidos en el ring, de la noche a la mañana, se ve también presente porque Vladimir Putin decide incursionar en ese ring, ojo, con un agregado a su favor. Es que ya no tienen el límite, no tienen la limitación para el desarrollo del conocimiento. Y por lo tanto, hoy en día Rusia ha escogido el terreno que tenían los americanos para disputar con ellos la supremacía en el mundo. Y ellos poco a poco lo están realizando. Aunado a ello está el factor China, que es, como decíamos en días pasados, hay una conjunción de intereses entre los unos y los otros, frente al atlantismo, frente a los Estados Unidos. Esperemos, pues, que en esta situación en la geopolítica del siglo XXI, que muestra un rostro aparentemente blando, no se muestre difícil y duro, que nos coloque ante una situación que tengamos que vivir la tensión de un posible o un nuevo Hiroshimazo, en el sentido pues que las potencias que todavía se compiten por la hegemonía y la presencia a nivel intenso en las relaciones internacionales no decidan caer para que nosotros más adelante celebremos o conmemoremos de nuevo un nuevo Hiroshima, como se acaba de conmemorar con los 70 años de las bombas que le lanzaron al Japón. Así, queridos amigos, hasta una próxima Geopolítica 2.0 y muchas gracias por la atención prestada.